días. Doctora, buen día. Sí, de hecho, dos llamados, doctora. No hay otra parte más. Están presentes acá. Sí. Público. Nomás, ¿no? Informe oral señalado para la fecha en el incidente de Tacha. Ya sucedido. Secretario. Doctor Herrera. La resolución de concesionario. La reprogramación. Se el día 10. Para la fecha. Ya, Lima, 10 de febrero de 2012, dado cuenta. Abóquese al conocimiento del posible incidente penal que se inscribe por posición superior ante la licencia por salud de la jueza a cargo. Y el escrito que antecede al principal, estando lo solicitado por la defensa del encausado David Sánchez Manrique Pancorbo. Las razones que expone, el programa es el informe oral solicitado para el día 24 de febrero a horas 9 de la mañana en el local del juzgado, sin perjuicio que las demás partes, a través de sus abogados, si lo tienen por conveniente, también informen oralmente de la misma fecha y hora indicada. Señorita jueza, muchas gracias. Señorita jueza, vengo en representación de David Sánchez Manrique Pancorbo, procesado por los delitos de homicidio calificado y disturbios, en este incidente de Tacha que hemos promovido contra los testigos codificados, de conformidad con lo establecido por el artículo 156 del Código de Procedimientos Penales. Tal como establece el artículo 156 del Código de Procedimientos Penales, la jueza le comunicará al inculpado el nombre del testigo antes de que se realice su declaración para que el abogado pueda cuestionar su capacidad, así como también su imparcialidad. En el presente caso, señorita jueza, no se nos ha comunicado el nombre del testigo y no podemos cuestionar ni su capacidad ni su imparcialidad. Se nos ha impuesto desde el principio testigos codificados, de quienes no sabemos sus nombres, no sabemos si son hinchas aliancistas, amigos de la infancia de Ollarse. Yo me pregunto, señorita jueza, ¿un hincha aliancista es un testigo imparcial en este caso? ¿El amigo de la infancia del agraviado es un testigo imparcial en este caso? ¿Una persona que tiene antecedentes penales o que ha sido sentenciada tiene capacidad suficiente como para ser idóneo y declarar en este proceso? Nada de eso podemos saber nosotros, porque desafortunadamente desde el principio el caso vino viciado cuando el fiscal hizo su denuncia contra mi patrocinado, ofreciendo 2 testigos codificados y ni siquiera fundamentando debidamente su denuncia, vulnerando el principio de la motivación de los fallos judiciales. Ni siquiera mencionó cuál era la ley sobre la cual se basaba para hacer tamaña atrocidad. En el presente caso, señorita jueza, nosotros hemos ofrecido jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Castillo Petrucci. En los fundamentos de la sentencia, los fundamentos 154, 155, 156 y 157, se establece que incorporar como prueba a testigos codificados en el proceso de Castillo Petrucci implicó vulnerar el derecho a la defensa que tenía, porque no podía interrogar ni contrainterrogar a sus testigos de la misma manera que había tenido la contraparte. En el presente caso, señorita jueza, la fiscal, cuando vinieron nuestros testigos de cargo,
tuvo la oportunidad de hacerle las preguntas y cuestionar su capacidad, su imparcialidad, su idoneidad. El abogado de la contraparte incluso se ha atrevido a decir que son pagados, comprados, vendidos y hasta falsos. Nosotros no podemos cuestionar a los testigos codificados porque no sabemos quiénes son. ¿Cómo podemos preguntarle al testigo codificado si estudió, si es amigo de la infancia del señor Oyarse? ¿Cómo podemos preguntarle si es familiar del señor Oyarse? No van a decir, no podemos decirle nada al respecto porque estamos protegidos pues por el anonimato que nos protege según la ley de colaboración eficaz. Entonces, a mayor abundamiento, por si esta jurisprudencia no fuera suficiente, hemos presentado jurisprudencia nacional en el caso del coronel Elídio Espinosa. En el caso del coronel Elídio Espinosa, la Sala Superior de Lambayeque establece que, por ejemplo, la gran mayoría de testigos codificados eran familiares de las víctimas. Los pocos testigos que no eran codificados habían entrado en una multiplicidad de contradicciones. Y en consecuencia, la sala lo absuelve Elídio Espinosa, porque estos testigos codificados, según la sentencia de Lambayeque, violaban el Código de Procedimientos Penales, el artículo 156, el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Estado, el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta de la ONU, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y es por eso que cuando se produce la absolución de Elídio Espinosa Quispe, la Sala Superior considera de que estos testigos no son muy confiables, que si bien es cierto pueden servir para iniciar una acción judicial, de ninguna manera puede servir para mantener encarcelada durante mucho tiempo en la cárcel a una persona. En eso radica precisamente su debilidad. Yendo al tema de la colaboración eficaz. La ley de colaboración eficaz se hizo, como ya lo dice la doctrina al respecto, y vamos a acompañar material de la Academia Nacional de la Magistratura, se hizo con la única finalidad de desarticular y de desmontar organizaciones criminales que estaban muy bien enquistadas en el aparato estatal, como se hizo en México, como se hizo en Colombia, como se hizo en Inglaterra, como se hizo aquí en el Perú con la mafia fujimorista. Los testigos eficaces Matilde Pinchi Pinchi, James Stone y otros más, Javier Corrochano, con su testimonio desarticularon la mafia fujimorista, la mafia liderada por Vladimiro Montesinos Torres. Para eso se creó, ese fue el espíritu de la ley de colaboración eficaz. Y ahora, en este caso, se pretende utilizar testigos supuestamente protegidos por esta ley, cuando esta ley no se aplica al presente caso. Estamos presentando informes jurídicos de Javier Vallerriestra, de Palomino Manchego y de Lamas Puyo, que establecen, entre otras cosas, lo siguiente. De la atenta lectura de este dispositivo legal, es posible inferir que aunque la colaboración eficaz y las medidas adoptadas a su amparo pueden ser puestas en ejecución, su procedencia no opera en todos los supuestos, sino en aquellos que la expresa ley determina. El artículo primero de la ley determina el marco dentro del cual se puede aplicar este caso de los testigos codificados. Y en ninguno de los 7 supuestos se establece esa posibilidad. Siendo una excepción, conviene replantearse la razón de tal opción jurídica, allí donde se aplica. Ello, por de pronto, significa considerar que antes que una regla general, se trata de una auténtica excepción. ¿Por qué es una excepción? Porque vulnera derechos fundamentales. ¿Qué nos dice Lamas Puyo al respecto? Que esto es una prueba prohibida. Toda prueba introducida al proceso, vulnerando la Constitución, es una prueba ilícita, es una prueba prohibida. Y en este caso, se mantiene en la cárcel a nuestro patrocinado, fundamentalmente por estas pruebas.
Citando en su informe a César San Martín, dice lo siguiente: es absolutamente necesario que los fallos judiciales se sustenten en pruebas, sujetas a las exigencias que la ley establezca, y que el juez las invoque razonadamente en las resoluciones que emita. En tal virtud, está vedado a la autoridad judicial sustentar su convicción en elementos puramente subjetivos o en abstracto, en un abstracto sentido de la justicia. El valor y la eficacia y la información están condicionadas a su ingreso en el proceso con arreglo a la ley procesal y sin infringir la Constitución. La ley procesal establece en el artículo 156 que el juez le debe de comunicar el nombre del testigo al inculpado para poder cuestionar su capacidad, su idoneidad y su imparcialidad. No se ha hecho eso, se ha vulnerado la ley procesal. La ley establece y la Constitución establece que el derecho a la defensa es irrestricto, que nadie puede restringir el derecho a la defensa, salvo excepciones, pero esta no es una excepción que se aplica al caso. Javier Vallerriesta, al respecto, indica también lo siguiente, refiriéndose a los testigos codificados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castillo Petrucci, ya ha resuelto, ¿no? La Corte entiende que la imposición de restricciones a los abogados defensores de las víctimas vulnera el derecho reconocido por la Convención, el derecho de la defensa de interrogar y contrainterrogar, y de hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Palomino Manchego, en su informe, llega a las siguientes conclusiones: que se ha vulnerado el principio de legalidad de derecho penal, porque esta ley de colaboración eficaz no aplica al caso, solo de manera excepcional, y de manera excepcional tampoco aplica al caso, porque David Sánchez Manrique Pancorbo no forma parte de ninguna organización criminal. ¿De qué se le va a proteger a los testigos? ¿Del papá de David Sánchez Manrique? ¿De esta defensa? El argumento para protegerlos es absolutamente absurdo. Se vulnera el principio de inaplicación por analogía penal y de las normas que restringen derechos. Toda norma, dice la Constitución, que restringe derechos es inaplicable. Esta norma de colaboración eficaz que le están aplicando a mi cliente referente a los testigos codificados es inaplicable porque le está restringiendo su derecho a la defensa. ¿De qué manera podemos decir que este proceso es un proceso justo si tenemos que los testigos codificados declaran en otra jurisdicción, en la base naval del Callao, declaran con voz distorsionada, declaran con una pantalla donde no se les puede ver ni saber quiénes son? Fíjese usted, el doctor Broussais, en su trabajo sobre este tema, la magistratura peruana y la protección de testigos, según la ley de arrepentimiento, mire lo que dice al respecto. La reserva de identidad imposibilita las diligencias de confrontación que por lo general nos permiten apreciar el estado psicológico de los procesados. ¿Qué cosa le va a ver usted, señora jueza, señorita jueza, a un testigo codificado? ¿Qué va a poder ver en su rostro si no los puede ver? El principio de inmediación se rompe. No ayuda a establecer convicción respecto a quien dice la verdad. ¿Cómo no sabemos que los testigos codificados son una sarta de mentirosos? ¿Por qué creerles a ellos y no creerle a nuestros testigos? Que sí han dado el rostro, que han venido a este juzgado, que han sido interrogados, contrainterrogados, que han sido acusados de ser vendidos, pagados, y que su testimonio es falso. Hemos retrocedido a un nivel verdaderamente delirante. Fíjese usted cómo se juzgaba según la Santa Inquisición, señorita jueza. Cuando haya que mostrar al hereje las disposiciones de los testigos, nunca se entregue el original, sino una copia en la que se hayan suprimido todos los detalles que, por poco que fuese, sirvieran para identificar a los testigos. Esto ocurrió en el año 1376. Estamos en el año 2012. El Pleno Jurisdiccional
que también está citado en el informe del doctor Lamas Puyo, establece lo siguiente. En el Perú, a partir del pleno jurisdiccional penal superior nacional celebrado en Trujillo en el mes de diciembre del año 2004, a las pruebas ilícitas obtenidas con violación de derechos fundamentales sustantivos se les ha denominado pruebas ilícitas propiamente dichas, las cuales están referidas a la fuente de prueba. Es la fuente de prueba donde se ha producido la violación de derechos fundamentales, mientras que a las pruebas ilícitas obtenidas de esta manera, violando los derechos fundamentales procesales, se les ha denominado pruebas irregulares. Es el medio de prueba y su incorporación al proceso en donde se produce la violación de los derechos fundamentales. Señorita jueza, en este caso, nosotros hemos demostrado nuestra disconformidad desde el principio con la incorporación de estos testigos codificados. Desde el principio se nos ha impuesto, vulnerando el artículo 156 del Código de Procedimientos Penales, la Constitución Política, el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a testigos codificados. Y este es el momento para reivindicar esos derechos, para que se declare fundada esa tacha. Nosotros no queremos que no declare, lo que queremos es saber quiénes son, que se les quite el velo del rostro. La propia ley de colaboración eficaz establece dentro de su procedimiento que la jueza le puede levantar el velo del rostro a los testigos codificados para no vulnerar el derecho a la defensa. Eso lo dice Prado Saldarriaga. Eso lo puede hacer usted. No estamos pidiendo nada más que se respete el derecho de defensa de mi patrocinado. Entonces, esta defensa, señorita jueza, quisiera dejar muy bien clara su posición de que esta tacha, como lo dice Javier Vallerriestra en su informe, debe ser declarada fundada, porque una prueba inconstitucional, ilegal, inidónea, no puede sustentar un proceso penal porque lo vicia. Y encima de todo, la fiscal está pidiendo confrontación entre mis testigos de descargo, mi patrocinado, con los testigos codificados. O sea, quiere viciar doblemente este proceso, quiere enredarlo más de lo que está. Y eso no se puede permitir, señora jueza. Esta defensa concluye su informe oral solicitando que se declare fundada la tacha. Eso es todo. En este acto vengo a solicitar en representación de la parte civil, en representación del señor Walter Ollarse Delgado, padre de Walter Ollarse Domínguez, se declare infundada la tacha planteada por la defensa del imputado David Sánchez Manrique Pancorbo. La defensa, de acuerdo al informe oral y de acuerdo a su escrito de tacha, basa su tacha en tres argumentos. En primer lugar, precisa desconocer el nombre de los testigos. Ese sería el primer fundamento de la tacha. El segundo fundamento es que habrían sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, tanto en el caso Castillo Petruzzi como en el caso de Lío Espinosa, que desvirtuarían o rechazarían el sistema de protección de testigos. Finalmente, lo que dice la defensa del procesado Sánchez Manrique es que la codificación de testigos únicamente sirve para, o únicamente se puede hacer valer en procesos de crimen organizado, de corrupción de funcionarios, más no en asesinatos. En este acto vamos a desvirtuar absolutamente todos los argumentos esgrimidos por la parte imputada. En primer lugar, y como antecedente debemos precisar que las causales taxativas para que proceda una tacha no se encuentran reguladas en el Código de Procedimientos Penales, pero sí en el Código Procesal Civil, que es de aplicación supletoria al proceso penal. En el Código Procesal Civil se establece una serie de causales por las cuales procede la tacha: incapacidad, inidoneidad, interés directo, parentesco, enemistad, amistad.
pero no se hace referencia a testigos protegidos. Adicionalmente a ello debemos precisar, tanto la sentencia citada por la defensa del imputado, tanto la sentencia recaída en el caso Castillo Petrucci como la sentencia recaída en el caso Elídio Espinosa han sido descontextualizadas. ¿Por qué? Porque claro, en la sentencia de Castillo Petrucci, ¿qué es lo que se dice? Se vulnera el derecho de defensa si se prohíbe contravenir las pruebas. Eso es evidente. En todos lados del mundo, si se prohíbe contravenir las pruebas, se está vulnerando el derecho de defensa. Pero en ningún momento en esta sentencia se dice que el sistema de protección de testigos no vale, o que es ilegal, o que es inconstitucional. En este caso, se puede interrogar a los testigos. Claro está que a este nivel, y más adelante vamos a explicar el tema, claro está que a este nivel no se puede interrogar con relación a su identidad. Porque justamente en esta etapa se tiene que proteger su identidad. Otra cosa será en el juicio oral, donde los propios testigos en sus declaraciones han reconocido que ellos están dispuestos a dar la cara en juicio oral. Pero a este nivel, durante la instrucción, tienen miedo respecto de su vida, miedo de que atenten contra su integridad, motivo por el cual es que han sido presentados como testigos protegidos. En la sentencia recaída en el caso Elídio Espinosa, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se concluye? Se concluye que no se puede condenar con testimonios de testigos protegidos. Eso es evidente. No se puede condenar con testimonio de testigos protegidos. Sin embargo, nosotros estamos a nivel de instrucción. El doctor ha leído fragmentos de algunos informes jurídicos en los que textualmente dice, citando al doctor Lamas Pucho, fallos judiciales. Los fallos judiciales no pueden sustentarse en testigos protegidos. Posteriormente, citando a Lamas Pucho y citando a Palomino Manchego, hace referencia a fuente de prueba, prueba ilícita, prueba. Sin embargo, en este acto estamos en la instrucción y lo que se realiza son actos de investigación cuya finalidad no es generar certeza en el juzgado, no es generar certeza de la comisión del delito. La finalidad es ver si es que existen elementos para pasar a juicio oral. Y en juicio oral, sobre la base de los criterios de oralidad, contradicción, inmediación, publicidad, es que se actúa la prueba. Y en esa etapa los propios testigos protegidos han señalado que están dispuestos a dar la cara, pero actualmente temen por su vida. Nosotros, doctora, también hemos adjuntado a su despacho un informe jurídico emitido por el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor García Toma, en el que concluye expresa y claramente: el sistema de protección de testigos es constitucional. La protección de testigos es absolutamente constitucional. No solo ello, sino que en el referido informe se hace referencia, se cita la sentencia del Tribunal Constitucional 10-2002, en la que textualmente se indica: los acusados tienen el derecho de interrogar a sus captores, derecho que puede ser limitado para proteger su vida, para proteger su integridad física. En el presente caso, se hace referencia a que únicamente procede la codificación de testigos en determinados delitos. Esa norma ya fue modificada en el año 2001. Y el asesinato está regulado como un proceso o como un delito que permite que en el proceso se codifiquen testigos y se protejan testigos. Siempre en salvaguarda de su vida,
de su integridad y de sus demás derechos constitucionales. En el presente caso, señora juez, está absolutamente acreditada la peligrosidad de los agentes, la gravedad de los delitos en los que se ha incurrido, ¿no? Incluso la peligrosidad y la gravedad está probada en el expediente, porque en el expediente está acreditado que la parte imputada, así lo han declarado, ha ofrecido dinero a imputados para que se autoinculpen. Entonces, son maniobras que por supuesto hacen temer a los testigos. Son maniobras que definitivamente hacen presuponer que su vida y su integridad física está en peligro. Es por eso, señora juez, que venimos a solicitar que, de acuerdo con los argumentos expuestos, se declare infundada la tacha deducida por la defensa del procesado David Sánchez Manrique, toda vez que se trata de un procedimiento, la protección de testigos, absolutamente constitucional, legal y reconocida por absolutamente todas las jurisdicciones. El doctor hizo referencia al Pacto de San José, a la Carta de la ONU, a la Convención de los Derechos Humanos. Todos reconocen la validez del sistema de protección de testigos. Todos reconocen la constitucionalidad de la protección de testigos, toda vez que el fundamento de esta institución es la protección de la vida, la integridad física, el patrimonio y otros derechos constitucionales de los testigos y sus familiares. Es por eso que solicitamos se declare infundada la tacha. Por favor, un breve término para la réplica. Doctora, acá se ha dicho de que se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil se aplica supletoriamente cuando hay un vacío en la legislación procesal penal. Y la legislación procesal penal es sumamente clara. El artículo 153 dice: el juez le comunicará al inculpado el nombre del testigo para cuestionar su capacidad y su idoneidad y su imparcialidad. Aquí no se aplica el Código Procesal Civil de manera supletoria. Tampoco se ha descontextualizado. Eso es un sofisma. Las jurisprudencias citadas, en la de Castillo Petruzzi se dice literalmente: vulnera el derecho a la defensa porque no le permite contrainterrogar a los abogados de la contraparte. Como sí pueden ellos contrainterrogar a los nuestros, que inclusive dicen que son pagados, comprados y hasta falsos. Entonces, ¿cómo no se va a vulnerar el principio de igualdad de armas en ese sentido? Está clarísimo. Mis testigos son acribillados, masacrados, linchados, y los testigos de ellos no sabemos quiénes son. El doctor Mesía, en una conversación privada, me dijo: tú tienes que saber quiénes acusan a tu cliente. Si no sabes cómo lo defiendes. ¿Cómo lo vamos a defender a David Sánchez Manrique Pancorbo si no sabemos si son efectivamente testigos presenciales? Porque no van a decir: no podemos decirle pues si estuvimos ahí. No. ¿Cómo vamos a decir eso? Porque nos van a matar. Fíjese lo absurdo que es esto. Respecto a que la Corte Interamericana dice que no se ha vulnerado nada, mentira. La propia sentencia dice que se vulneró el artículo 8.3 de la Convención, que es el que establece que no se le puede atribuir restricciones a la defensa. Está clarísimo, dice: se vulneró el artículo 8.3 de la Convención. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Vulnerándose la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el tema de Lidio Espinosa, como dirían los romanos, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. En el caso de Lidio Espinosa, se le absuelve porque toda esta cantidad de personas que desafortunadamente fallecieron eran delincuentes a los que los familiares, por el dolor que sentían por haber perdido sus familiares, los habían denunciado. Entonces, enceguecidos por ese dolor, se les abre el proceso penal a Lidio Espinosa y a una serie de policías. Pero aquí lo esencial y lo básico
es que todos los testigos codificados estaban descalificados, no eran idóneos, su testimonio no servía para nada. ¿Cómo podemos cuestionar a los testigos codificados, como ya lo repito, si no sabemos quiénes son? Estamos peleando contra una pared, contra fantasmas. En ningún momento nosotros hemos pretendido sabotear o boicotear este proceso. De ninguna manera. Lo que sí estamos haciendo es cuestionar que se esté armando un proceso penal sobre la base de testigos codificados que precisamente son inconstitucionales e ilegales, como ya lo hemos demostrado hasta la saciedad. Se está armando, se está fabricando un caso con un vicio absoluto donde testigos codificados están sustentando la acusación, están sustentando el proceso. Y eso no se puede permitir, porque vulnera el derecho a la defensa de mi patrocinado. Dicen que tienen un informe del doctor Víctor García Toma. Yo lo respeto mucho al doctor García Toma, pero el doctor García Toma trabaja en el estudio UGAS. Puede verlo usted en internet. Es empleado del doctor UGAS. Entonces, ¿es un informe jurídico imparcial? Fíjese usted, acá se ha dicho de que los testigos temen por su vida. En el caso Avencia Mesa, los testigos están codificados. En el caso de la niña Romina, los testigos están codificados. En el caso de la Fefe, los testigos están codificados. En el caso de Elizabeth Espino, los testigos están codificados. Le puedo dar 100 ejemplos más para que usted vea de que esto es un atropello al derecho a la defensa de mi patrocinado. ¿De qué peligrosidad se habla? Se está confundiendo aquí las cosas. Nadie disculpa lo que hizo David Sánchez Manrique Pancorbo, porque fue un error ir, tomar y pelearse y ocasionar desafortunadamente todos estos hechos por los cuales viene siendo procesado, pero de ninguna manera es un asesino, de ninguna manera es un criminal de esa naturaleza como lo pinta el abogado de la contraparte. Para que se pueda condenar a alguien, se tienen que tener pruebas constitucionales introducidas constitucionalmente al proceso. Del mundo de donde yo vengo y del cual forma parte usted y el abogado de la contraparte, 1 más 1 no suman 3, suman 2. Y la constitución política, la legislación peruana y los pactos internacionales han sido atropellados al introducirse los testigos codificados. Y es por eso que solicitamos que se declare fundada la tacha. Hemos escuchado la réplica de la defensa del diputado Sánchez Manrique, quien precisa, primero hace referencia a que el informe constitucional que se ha presentado sería parcializado toda vez que el doctor García Toma forma parte del estudio jurídico al que pertenezco. El mismo argumento le corro traslado, y es: si el señor ha pagado sus informes legales, también se trata de informes legales absolutamente parcializados, porque han sido pagados por ellos. Adicionalmente a eso, debe quedar claro, de acuerdo a las sentencias que hemos hecho referencia, y de la simple lectura de la sentencia de Castillo-Petrus y la sentencia de Lidia Espinosa, va a quedar absolutamente claro: el sistema de protección de testigos no está cuestionado. Están cuestionados actos específicos que se llevaron a cabo en esos procesos. Esos actos vulneraron el derecho de defensa. Es por eso que se pronuncian respecto de esos hechos en esas sentencias. Pero no se pronuncian respecto de la constitucionalidad o no de la protección de testigos. Yo he revisado la sentencia y en ningún lado he encontrado algo relacionado con la constitucionalidad del sistema de protección de testigos. No existe en ambas sentencias. Por el contrario, en la sentencia a la que se ha hecho referencia, sí se dice que, claro, en concordancia con la sentencia de Castillo-Petrucci, los acusados deben interrogar a sus captores. Eso está clarísimo, es evidente, en aras del derecho de defensa de las partes. A menos que esté en peligro la vida o la integridad física del testigo.
En este caso está en peligro la vida de los testigos. El doctor ha hecho referencia a casos en los que no estamos ante testigos protegidos, el caso de Alencia Mesa, el caso de la niña Romina, claro. Pero en este caso en específico las particularidades son distintas. Acá estamos hablando de barras bravas. Estamos hablando de una barra brava con cantidad de delincuentes. Entonces, es evidente que los testigos tengan miedo de que estos barristas, algunos conocidos por los imputados, muchos conocidos por los imputados, porque claro está que los imputados son barristas. Es más, se ha visto en la prensa y se ha visualizado el video del procesado Sánchez Manrique saltando y pateando policías en una tribuna. Se ha visto en la prensa y se ha presentado el video. Entonces, estamos hablando de imputados que forman parte de barras bravas, forman parte de barristas de barras que, claro, que pueden amedrentar testigos, pueden atentar contra la vida de testigos. Eso es clarísimo. A menos que nosotros pensemos que las barras en el Perú son muy diplomáticas, ¿no? Todos sabemos que son barras bravas. Y en ese escenario nos encontramos acá. Nos encontramos con los imputados, quienes deben estar presos. Y nos encontramos con barras bravas en las calles. Es por eso que los testigos tienen miedo de su vida, tienen miedo de su integridad, y es por eso que se han acogido al sistema de protección de testigos. Finalmente el doctor repite prueba, actos de prueba, medios de prueba, certeza. Estamos no en etapa de juicio oral, estamos en etapa de instrucción, donde no hay que generar certeza. Aquí se llevan a cabo actos de investigación, dirigidos a qué, a ver si se procede a abrir juicio oral o no. En esa etapa estamos. Y los testigos han declarado, todos y cada uno de ellos, que están dispuestos a revelar su identidad en el juicio oral. Pero en esta etapa tienen miedo. Es por eso que, teniendo en consideración que existen fundamentos debidamente sustentados del peligro a la vida y a la integridad física de los testigos, que solicitamos se declare infundada la tacha deducida por la defensa del imputado Sánchez Manrique. Habiendo escuchado partes, se concluye firmar el... Doctora, también está el sobre disturbios. ¿Podemos hacerlo después de firmar el acta o...? Continuamos. Ya, muy bien. Incidente de excepción, naturaleza de acción para la defensa del procesado David Sánchez Manrique Pancorbo. Muy bien. Con su venia, señora jueza, hemos deducido esta excepción de naturaleza de acción en el extremo del delito de disturbios a favor de nuestro patrocinado David Sánchez Manrique Pancorbo, de conformidad con el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que la conducta que se le imputa a nuestro patrocinado, desde el punto de vista de la defensa, no constituye tal delito, tal tipo penal, razón por la cual solicitamos que se archive en ese extremo, de manera definitiva, el delito de disturbios en base a los siguientes fundamentos. La jurisprudencia nacional, esta es una sentencia dictada por la Sala Superior de Loreto en un caso de disturbios y define qué cosa es disturbios. Ahora bien, para la configuración del delito de disturbios se requiere como elemento objetivo del tipo que el agente activo actúe en una reunión tumultuaria y que atente contra la integridad física de las personas o que mediante violencia cause grave daño a la propiedad pública o privada. Y como elemento subjetivo del tipo el dolo, esto es el conocimiento y voluntad del agente de realizar los elementos del tipo objetivo. En este punto corresponde analizar el elemento de tipo reunión tumultuaria, el eje central, la columna vertebral
del tipo disturbios recae sobre el concepto reunión tumultuaria. Tal como establece el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el término tumultuario significa tumultuoso, acepción que a la vez significa que causa o levanta tumultos. A su vez, la expresión tumulto significa motín, confusión, alboroto, producido por una multitud. Finalmente, motín significa movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida. De acuerdo a los actuados y a la visualización de las filmaciones ofrecidas como elementos probatorios por el Ministerio Público, la gente que estaba participando de la toma de la pista del aeródromo de Andoas no se encontraba en una reunión tumultuaria. Estamos hablando de la pista de un aeródromo donde había una multiplicidad de personas, pero aquí la sala dice que eso no constituye una reunión tumultuaria. Al respecto, el colegiado estima pertinente señalar que no toda reunión pública, aún en los casos de protesta social, como fue el caso de Pisangó, como fue el caso del Moquegüazo, o el caso de Adubiri, momentos antes de que se elija a Ollantumala como presidente en Puno, movimiento de protesta social, implica la existencia de un tumulto. Del mismo modo, el hecho que la Policía Nacional, al momento de hacer desocupar la pista del aeródromo, encontrase la resistencia de algunas personas, no hace del grupo humano reunido un tumulto. Precisando, un tumulto es sinónimo de revuelta, motín, alboroto, asonada, lo que de acuerdo a las pruebas actuadas no ha ocurrido. Sentencia dictada el 10 de diciembre del 2009 por la Sala Superior de Loreto. Esto que acabo de leer, señorita jueza, coincide también con lo que dice Javier Vallerriestra en su informe. ¿Qué dice Javier Vallerriestra al respecto? Son dos los elementos que deben de valorarse para poder establecer el grado de participación y responsabilidad en la comisión de este ilícito. Primero, si la conducta realizada se produjo en el contexto de una reunión tumultuaria. Los hechos ocurridos en el Estadio Monumental no ocurrieron en la tribuna norte, no ocurrieron en la tribuna sur. Esto ocurrió, fue una pelea entre hinchas de la Alianza Lima y de la U en palcos, suites privados. Esto no ocurrió en la vía pública. Dice, si la conducta realizada se produjo en el contexto de una reunión, es decir, en gran magnitud fue lo que hizo Pisangó cuando levantó a la comunidad indígena y murieron más de 30 policías, tomaron puentes, tomaron bancos. Eso es disturbios. Y segundo, si en dicha reunión tumultuaria se actuó con la intención de atentar contra la integridad física de personas o dañar la propiedad pública o privada. En consecuencia, para que se configure este ilícito penal, el hecho violento tiene que darse o generarse en el contexto de una reunión tumultuaria. Esto fue una pelea entre hinchas de la U y de la Alianza Lima. Esto no fue un tumulto. Que quede claro que de ninguna manera esto fue una reunión tumultuaria. Y es por eso que no encaja dentro del tipo penal la conducta que se le quiere atribuir como delito de disturbios. En consecuencia, para que se configure este ilícito penal, el hecho violento tiene que darse o generarse en el contexto de una reunión tumultuaria, y los hechos en los que habría participado David Sánchez Manrique Pancorbo no se dan en el contexto de un reclamo político, de protesta social, de convulsión social o de otra naturaleza, sino son generados de una riña que tiene con otras personas. Por lo tanto, no se le puede procesar por este delito, que es autónomo e inviable por la naturaleza de este tipo penal. Incluso puede ser considerado más bien como una víctima, porque él también fue agraviado. Señorita jueza, el delito de disturbios, en este caso, que se le pretende aplicar a nuestro patrocinado, no encaja dentro de los hechos ocurridos. Primero, estos hechos ocurrieron después de terminado el partido. Estos hechos no ocurrieron dentro de una reunión tumultuaria. Estos hechos no tienen naturaleza política.
de protesta social, de convulsión social, como sí lo tuvo el caso de Pizango, como sí lo tuvo lo del Moqueguazo con el general Jordán, como sí lo tuvo el caso de Anduviri cuando levantó a los aymaras en Puno y tomaron puentes, caminos, instituciones públicas, privadas, incendiaron inclusive instituciones bancarias. Esos son disturbios, pero esto que ha pasado no encaja dentro del tipo penal. Es por eso que solicitamos que se declare fundada la excepción de naturaleza de acción, atendiendo además que existe abundante jurisprudencia que determina que el delito de disturbios tiene una connotación de índole penal, de índole político, y que además atenta contra la tranquilidad pública. Dice jurisprudencia citada por Vallerriestre en su informe: el tipo penal previsto del delito de disturbios requiere que la gente participe en una multitud, reunión tumultuaria, capaz de poner en peligro la tranquilidad pública, esto es, alterando el estado psicológico de una población. Otra jurisprudencia: el propósito del sujeto activo en el delito de disturbios exige la intervención de una pluralidad de personas en la alteración del orden público, que tiene que verificarse necesariamente. Por estas razones, esta defensa solicita que se declare fundada la excepción de naturaleza de acción en el extremo del delito de disturbios y se archive respecto a ese delito. Gracias. Pero ahí yo no sí, porque yo no participo. Doctora, gracias. A lo solicitado. Ayer, ¿no? Sí. Ya. Yo creo que el secretario ya me Doctora, está por dando. favor, se nos puede dar permitir lo más pronto posible el oficio para poder seguir avanzando. Sí, ingresado el día de ayer, mesa de parte recién le da cuenta hoy día lo que Sí. se despacho y lo que tiene 48 horas para dar. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Señor. Gracias.